Vamos a comenzar a leer los titulares de los periódicos sobre el caso Nos. En El País, de una pequeña columna, la infanta se sentará en el juicio del caso Nos lejos de su marido. Torres pide protección. Luego ya en El Mundo, una noticia que llena una página entera, con un gráfico de cómo será la disposición de la sala en el juicio del caso Nos, leemos: la infanta, en la última fila del banquillo. Cristina ocupará un rincón frente a la prensa de acuerdo con el orden de los interrogatorios. Bien, ¿cómo está? Pero Manuel González. Quiero aprovechar para comenzar hoy con la noticia de un resumen de cuáles son las principales noticias sometidas a las decisiones de los tribunales y que tienen interés político o público. Pues el que trae la prensa hoy, con mayor despliegue El Mundo y curiosamente relegado a una columnita en páginas interiores, El País, pues es lo que yo creo que va a ocupar las noticias judiciales en toda la prensa y en toda la televisión a partir del próximo día 11 de enero, que es cuando inician las sesiones del juicio oral del llamado caso Nos, que nosotros aquí siempre hemos llamado caso Borbón, porque en realidad es el caso Borbón, no es el caso Nos. Bueno, pues el día 11 de enero comenzarán las sesiones de este juicio oral y, como expresamente señala El Mundo, la infanta se va a sentar al final en las últimas filas de los banquillos de los acusados, que son muchos. Opuesto, ¿no? Sí, porque al ser la última testigo, pues se sientan por el riguroso orden. Enfrente del tribunal, que está formado por los 3 magistrados, en el medio se situará el ponente y 3 magistrados y el secretario. Y el secretario. ¿Qué ahora se llama? Letrados de la Administración de Justicia. Claro, como están todo el día inventando nombres. Sí. El caso de despistar un poquillo, parece, sí. Concretamente, los acusados son 17. El último de los que declararía sería la propia infanta. Lo que quería evitar Roca no ha podido tener lugar, que era evitarle el trago a la infanta de sentarse en el banquillo. Pues no, porque ahora, por lo menos para plantear lo que es el grueso de la defensa del señor Roca... Bueno, Roca, sabéis que es el abogado de la infanta y que es famoso por 2 cuestiones. Una, porque formó parte de la ponencia constitucional. Exactamente. Uno de los padrinos de la Constitución. Sí. Y por otra, porque hizo un partido político reformista español. La Operación Roca. ¿Cómo? Bueno, le llamaron aquello la Operación Roca. Sí, que era un partido liberal. Sí. Estaba presidido por un magistrado que era amigo mío y nuestro, pero que fue un fracaso total. Pero claro, figuraron de aquella posición con un partido español en Madrid asociado. Luego Roca ahora parece ser que está en posiciones muy cercanas o dentro del independentismo. Sí. Y eso explica por qué razón la corona lo designó letrado, abogado defensor de Cristina. No por su experiencia de abogado y mucho menos penalista, sino por la fama política y por la influencia que puede tener en el tribunal. Eso es. Influencia política. Y por eso se le eligió, lo cual no quiere decir, yo no lo califico como abogado, sí, lo conozco. Y menos al derecho penal, que yo sepa. ¿No? Exactamente, y él no se ha dedicado a eso. Pero es un hombre inteligente, listo, astuto y muy, bueno, es componedor. Es un hombre que se caracteriza por ofrecer, como es muy propio de las figuras profesionales catalanas de la abogacía, que son propensos a arreglar las cosas fuera de los tribunales o a los tribunales darles soluciones más favorables para un entendimiento que más que ir derechos a la aplicación del derecho. Eso es. Sí, pues lo que se enfrenta la infanta Cristina y con ello la defensa que ejerce Roca es los 8 años de cárcel que se le están pidiendo como cooperadora necesaria de 2 delitos fiscales. La acusación, en realidad, porque hay una acusación particular y de aquí viene luego toda la aplicación que pretenden de la doctrina Botín. Sí, eso conviene recordarlo permanente y explicarlo 1.000.000 de veces. Sí. Porque incluso los abogados no penalistas les cuesta mucho trabajo comprender la doctrina Botín y se la explican una vez, pero como no obedece a principios fundamentales del derecho, se olvida. Es una cuestión procesal. Sí. Entonces, si quisieras tú explicar ahora en qué consiste la doctrina Botín y por qué están pidiendo la defensa que se aplique a la infanta la doctrina Botín. Sí, la doctrina llamada doctrina Botín es la sentencia que se aplicó en aquel caso para impedir juzgar a alguien si quien únicamente le está acusando es la acción popular. No hay acusación particular y hay acción popular, es decir, no un agraviado directamente por el delito, como por ejemplo al que le roban la cartera. ¿Y si es el fiscal solamente? Si el fiscal acusa, no hay aplicación de la doctrina Botín, por supuesto, no hay ningún problema. Aquí el problema es que el fiscal no acusa
y no hay acusación particular, pero sí hay acción popular. Es decir, no hay una persona perjudicada directamente por el delito que se haya personado en la causa como acusación particular y el fiscal ha decidido no formular acusación contra la infanta Cristina. Eso es lo primero que había que aclarar. Ya está aclarado. Sí. Y bueno, porque no hay acusación fiscal en este caso. no contra ella, contra ella. Es que eso es un matiz muy importante. Pues venga, explícalo. El matiz es muy importante porque la doctrina Botín y lo que ocurrió en aquel caso es que el fiscal lo que pidió fue el archivo de la causa, no el archivo de la causa frente a uno de los imputados. Y yo creo que esta es la clave. Es decir, en el caso Botín, el fiscal lo que dijo es que no veía comisión de ilícito, pero aquí sí que lo ve. Lo que no ve es responsabilidad penal de la infanta, que es cuestión totalmente diferente. ¿Pero qué tiene que ver con el caso Botín? Bueno, pues que en aquel caso lo que se está intentando hacer es una asimilación. En aquel caso en que el fiscal no presentaba una acusación, con este en que no presenta una acusación contra la infanta. Pero sí que estaba acusando a Urdangarín, a Diego Torres y a todos los demás. Entonces, yo entiendo... Aquí no hay acusación del fiscal contra la infancia, pero y en cambio la doctrina en el caso Botín dijo que no había delito. El fiscal dijo que no había delito. Y no acusaba a nadie. Esa es la diferencia. Bien. Que yo entiendo que en el mismo momento en que el fiscal mantiene que hay delito y dirige la acusación contra algunos de los imputados, eso está abriendo la puerta a la acción popular para plantear la acusación frente a otras personas que se encuentren implicadas en el delito y frente a las cuales el fiscal no haya planteado acusación. Frente al enfoque subjetivo, exacto, se puede defender que como subjetivamente el delincuente no existe en el caso de Cristina, si se asemeja al caso Botín, podría sostenerse. Pero cuando hay un delito colectivo, donde hay más de una persona, es imposible separar a una persona individual del colectivo acusado, porque la definición del delito, si es colectivo, es imposible de definir prescindiendo de uno de los elementos componentes del equipo que lo ha cometido. Por ejemplo, quiero decir que si la infanta no está acusada por aplicación de la doctrina Botín, el fiscal dice, no está acusada, no hay delito, o sea, ella no. Digo, es imposible que estando denunciados los hechos de Urdangarín, donde ella aparece implicada en unas operaciones que no la complican a ella como persona, sino que sirven, su acción está sirviendo para definir e identificar el delito colectivo cometido por todos, incluido ella. Otra cosa será el grado de participación. Eso es. Puede ser que no sea el mismo que tiene la idea, que se le ocurre, el que lo propone, el que lleva la iniciativa, otro el que lleva la gestión o la administración del delito, y otro la que se aprovecha de él o que solamente participa en parte. Esas son cuestiones que un tribunal tiene que apreciar. Y sí, para señalar la pena tiene que apreciar subjetivamente, porque no todos tienen la misma responsabilidad. En cambio, lo que es imposible es excluir de un delito colectivo a una de las personas sin la cual el delito es inconcebible. Si se suprime Cristina, la infanta, el delito de Urdangarín y de los ni siquiera se puede concebir. En la imaginación, porque ese delito ha sido urdido porque Urdangarín está casado con la infanta. Y se presume que todas las gestiones para obtener recursos ilícitamente de la administración pública, pues era imposible ni siquiera de imaginar si no fuera por el hecho que Cristina ha dado apariencia al menos de apoyo a Urdangarín. No solo con el uso de nombres, de tarjetas y de cartas, sino sobre todo con el uso a posteriori del dinero procedente de un delito. Quiero decir que es posible que su responsabilidad sea infinitamente menor, pero su responsabilidad penal, pero en tanto que copartícipe de un delito, es tan esencial e inseparable la princesa, no digo de Urdangarín, sino de Torres. Claro que sí. No se puede definir el delito ningún tribunal si no tiene en cuenta la participación de Cristina. Claro, por eso es cooperadora. Y eso es que yo quería matizar que una cosa es, como he partido de la base que tú has dicho de que no está acusada en este caso, pues se quieren aplicar la doctrina Botín a ella sola. Claro. Entonces he partido de eso para decir, cuidado, un momento, Claro. que no se puede excluir a ella porque la naturaleza del delito impide separar a uno de los sujetos del colectivo que define justamente la naturaleza del delito. No es un delito de tráfico de influencias,
Si son varios los que lo han cometido, pues habrá que examinar entonces que la conexión entre ellos es absolutamente indisoluble. Si para un tráfico de influencias, como en este caso evidentemente los hay también, pero bueno, aunque no lo hubiera, pero para el tráfico de influencias no se puede separar al que recibe la influencia, el que la pide y el que la da, el favor. Para definir el delito no se puede prescindir de ninguno de los elementos subjetivos que ha contribuido a definir la naturaleza del delito. Un tráfico de influencia individual no existe. Tiene que ser siempre, al menos dos. Sí, de hecho, lo que dice usted, don Antonio, echa por tierra el argumento que el fiscal Pedro Orrach, que se había erigido como auténtico defensor de la infanta en el procedimiento, decía que se estaba persiguiendo a la infanta por ser vos quien sois. Pues naturalmente, naturalmente, porque si no fueras quien eres, no podrías haber dado pie a la comisión del delito. Hubiera sido excluido de la imaginación, no se le hubiera ocurrido a nadie. Eso es, entonces... Por eso no se puede separar. Inconscientemente el fiscal lo que estaba dando era un argumento acusatorio cuando la quería exculpar. A no ser que se haya probado que ella desconocía por completo la actividad de su marido y que no ha cogido ni se ha aprovechado del dinero, ni le ha preguntado nunca de dónde viene. Y como eso está en la prueba, que lo conocía, pues queda excluido. Sí. Porque claro, si se han aprovechado de ella sin ella saberlo, entonces evidentemente sería inocente. Pero ¿cómo puede ella alegar ignorancia de los hechos que le rodean y que conviven con ella y que se duermen y se levantan en la cama con ella? Y que dejan constancia documental también en la causa, porque usaban las tarjetas de NOS y eso todo consta en la causa, ¿no? Pero además hay dos motivos adicionales, don Antonio, porque usted ha analizado muy bien la cuestión del delito, sobre el fondo material de la naturaleza del delito. Pero procesalmente hay dos motivos más por los que no se puede aplicar la doctrina Botín, y era el primero al que me refería, que es que la doctrina Botín dice que la acción popular no tiene capacidad para abrir juicio oral contra una persona que no acusa el fiscal cuando el fiscal ha pedido el archivo de la causa. Así, de la causa. Eso es muy importante. No de una persona, no del archivo de la causa frente a una persona, sino del archivo general de todo, toda la frente causa. A todos. Y aquí se está siguiendo la causa contra otros. Y por tanto también debe seguir eso contra ella. Abre la puerta a que la acción popular pueda naturalmente prosperar. Y en segundo lugar, por la naturaleza del bien jurídico lesionado. En el caso de la doctrina de Botín, había unos socios que eran perjudicados y fácilmente identificables. Aquí estamos hablando de unos delitos en los que el bien jurídico es público y abstracto, colectivo, porque estamos hablando, pues, como de un daño a los contribuyentes, de un delito fiscal. Entonces no hay una persona individualmente objetivizable que pueda personarse en el procedimiento como perjudicada o acusación particular, sino que es necesariamente la acción acusatoria que no realice el fiscal, solo la puede hacer la acción popular. Entonces, si estamos sustrayendo ya la acción popular del procedimiento, pues quedaría una carta de naturaleza a la impunidad total. Por tanto, también procesalmente existen motivos para que no le sea de aplicación a la infanta Cristina la doctrina Botín. ¿Y esto cuándo se va a dilucidar? Pues es al principio del juicio. Al principio del juicio, en lo que se llaman las cuestiones previas, es decir, seguramente... Ahí está lo que quería ahora que explique a nuestros oyentes. ¿Por qué se va a plantear como cuestión previa? Porque impedirían la continuación del juicio contra ella. Naturalmente. Entonces, lo que se hace es dilucidar al principio del inicio de la práctica de los interrogatorios de las partes, que es la primera prueba que se practica. Generalmente duran un día o puede durar 2 días. Por eso que el día 11 se sienta seguro en el banquillo y quizás al día siguiente también. Pues allí el tribunal dará la palabra a las partes para que se pronuncien si hay alguna cuestión previa que dilucidar antes de iniciar las sesiones del juicio. Es ahí cuando seguramente la defensa de la infanta pues presentará como una excepción a la continuación del juicio contra ella la aplicación de la doctrina Botín. Yo supongo que la acción popular que está ejercida por manos limpias, en este caso, pues se habrá estudiado lo que nosotros nos hemos estudiado, lo pondrá y seguidamente, pues antes del inicio de las sesiones, pues el tribunal resolverá autónomamente esa cuestión previa. Bien. Si dice que la acepta, pues se puede levantar e ir. Que no, pues se tendrá que quedar en todas las sesiones y además será la última que le tomen declaración. Bien. Si acepta, queda entonces excluida del juicio. Sí, queda excluida del procedimiento. Ya no es imputada. No es imputada. ¿Y cuándo se sabrá? Pues ya digo, después de esa jornada o 2 jornadas previsiblemente. ¿Lo declaran in voce el tribunal o por escrito? Sí, lo adelantan in voce y luego lo razonan en un auto.
que se notificará a las partes, pero ellos lo van a resolver allí. Sí, además yo creo que la decisión ya la tienen más que tomada. O sea, quiero decir, el tribunal está prevenido. La segunda pregunta que te hago para los oyentes es, ¿hay algún indicio, bien sea personal o bien judicial, de que van a aplicar o no aplicar la doctrina Motín? Ahora no. Lo hubo en su momento cuando uno de los miembros del tribunal, un candidato de Podemos en las listas electorales, y pidió la excedencia precisamente cesar en la carrera judicial precisamente para pasar a Podemos. Para pasar a Podemos. Este señor, hombre, no sé, Mallorca, no intuyo yo que fuera muy favorable a exonerar no. a la infanta, ¿no? Pero a día de hoy es una incógnita. Y por antecedentes de casos parecidos, no. Nada, porque es un caso muy particular y el supuesto de hecho es único. Yo ya digo, lo veo bastante claro en cuanto al fondo del asunto, como usted ha dicho, don Antonio, y en cuanto al tema procesal, porque el fiscal no ha pedido el archivo de la causa. Es que eso yo, es para esencial. terminar este asunto, y que tú sigas informando sobre el resto, diría que la doctrina de la tipicidad del delito, que es una doctrina alemana, de Belling, requiere que esa tipicidad se aplique también al elemento subjetivo del delito, que no es el delincuente, porque puede ya el tribunal dilucidará después de ese elemento subjetivo que cuando es colectivo, cuáles son los que están implícitos en la acusación y cuáles quedarán liberados o con penas inferiores. Pero es imposible definir el caso Nos sin que el elemento subjetivo no incluya forzosamente a Cristina. Eso está clarísimo. El elemento subjetivo estaría cojo, estaría mutilado si ella se le aplica la doctrina Motín. Eso es. Pero estoy hablando exclusivamente en teoría penal. Sí, eso es derecho material penal, puro, o sea... sin meterme en el derecho procesal para nada. Exacto. Solamente que el elemento subjetivo no está definido en el caso Nos si se excluye a Cristina.